La cuenca del Mediterráneo ha dejado de ser ese remanso de aguas templadas que Occidente consideraba su patio trasero para convertirse, bajo la mirada audaz de Moscú, en un tablero de alta tensión donde el aire y el mar se entrelazan en una coreografía de poder revisionista. Para entender la magnitud de lo que hoy preocupa a las cancillerías de Bruselas y los cuarteles de la OTAN, es imperativo analizar la evolución de la presencia de las fuerzas aéreas y navales rusas en esta región, un despliegue que no responde a la improvisación, sino a una doctrina meticulosamente trazada que busca establecer un segundo frente de confrontación con Europa. El Mediterráneo, que durante la Guerra Fría fue un escenario de importancia secundaria para el Kremlin, se ha transformado en el año 2026 en una prioridad estratégica de primer nivel, especialmente a medida que la Alianza Atlántica ha ido estrechando el cerco en el flanco este de Rusia, reduciendo ese glacis de seguridad terrestre que históricamente protegía a Moscú. La respuesta rusa ha sido saltar sobre el tablero europeo para proyectar su sombra desde el sur, utilizando el Mediterráneo como un pivote para desestabilizar las sociedades occidentales y obligar a los líderes europeos a dividir sus ya limitados recursos militares y económicos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El punto de inflexión de esta política exterior agresiva se remonta al año 2007, pero ha sido en la última década cuando hemos visto la consolidación de lo que el profesor Alberto Priego define como una visión unificada de la región atlántica. Para la Rusia de Putin, los mares Báltico, Negro y Mediterráneo no son entidades aisladas, sino un único corredor estratégico por el cual fluye su capacidad de presión. Sin embargo, este camino no ha estado exento de tropiezos monumentales. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria supuso un golpe demoledor para la infraestructura militar rusa en el Mediterráneo oriental. La pérdida de las instalaciones en Tartus y, sobre todo, de la base aérea de Khmeimim obligó al Kremlin a iniciar una búsqueda desesperada de nuevos puertos y aeródromos que permitieran mantener su unidad operativa de la flota naval, la Piataya Eskadra, y sus destacamentos aéreos asociados. Esta urgencia logística es la que ha llevado a Rusia a posar sus ojos con una intensidad sin precedentes sobre Libia y la región del Sahel, creando una arquitectura de inestabilidad que utiliza la aviación y los mercenarios como herramientas de control geopolítico. En este contexto, Libia se ha convertido en el nuevo bastión ruso en el Mare Nostrum. Ante el desmantelamiento de sus bases en Siria, Moscú ha acelerado la reconstrucción y el equipamiento de instalaciones clave en territorio libio, bajo el amparo de sus alianzas con facciones locales como las del mariscal Haftar. El aeródromo de Gardavilla y la base aérea de Al-Hadim han emergido como los herederos directos de la capacidad operativa que una vez tuvieron en Siria. Estas instalaciones no son simples pistas de aterrizaje, son nodos logísticos desde donde operan unidades del Afrika Korps, el sucesor del grupo Wagner, y donde se ha detectado una actividad constante de transporte de material militar pesado. Pero la ambición rusa no se detiene en la costa. Hacia el interior de Libia, bases como Al-Jufra, Brek al-Shati y la remota Matan al-Sarra, situada en la frontera con Chad, están siendo restauradas para servir como centros de operaciones aéreas. Esta última base, en particular, permite a Rusia conectar sus intereses mediterráneos con el corazón del Sahel, cerrando un círculo de influencia que va desde las aguas profundas hasta las arenas del desierto maliense y nigerino. La aviación rusa en la región desempeña un papel dual. Por un lado, proporciona la cobertura necesaria para las operaciones terrestres de sus fuerzas especiales y mercenarios en el Sahel. Por otro, actúa como un factor de disuasión frente a la Sexta Flota de los Estados Unidos y las armadas europeas. La presencia de helicópteros de ataque K-21 y K-31 a bordo de fragatas como la Almirante Grigorovich es solo la punta del iceberg de una integración aire-mar que busca negar el acceso a zonas críticas del Mediterráneo. Pero lo que verdaderamente quita el sueño a los planificadores de la defensa en Europa es la capacidad de ataque de largo alcance que Rusia ha demostrado recientemente. En diciembre de 2024, el lanzamiento coordinado de misiles hipersónicos Zircon desde las fragatas Almirante Golovko y Almirante Gorshkov, junto con misiles Kalibr desde submarinos sumergidos, marcó un hito en la capacidad de Rusia para realizar ataques de precisión desde el Mediterráneo oriental. Estas maniobras no son solo ejercicios de puntería, son demostraciones de fuerza diseñadas para mostrar que ningún rincón del sur de Europa está fuera del alcance de los proyectiles rusos. Deja tu like, suscríbete y comparte. El uso de submarinos clase Kilo 636.6, conocidos por los marinos occidentales como el agujero negro por su bajísima firma acústica, añade una dimensión de terror invisible a estas maniobras.
El Krasnodar y el Mozhaisk han patrullado las aguas mediterráneas acercándose peligrosamente a las fronteras jurisdiccionales de países como España, obligando a las armadas locales a realizar un seguimiento constante y agotador. Sin embargo, a pesar de este alarde de tecnología punta, Rusia enfrenta una vulnerabilidad estructural que sus oponentes no dudan en explotar: la falta de puertos amigos con capacidad de reparación avanzada. Un ejemplo dramático de esta debilidad ocurrió en octubre de 2025, cuando el submarino Novorossiysk sufrió un grave percance técnico cerca de Gibraltar y tuvo que ser remolcado bajo la vigilancia de buques británicos y holandeses. Esta fragilidad logística es lo que impulsa a Rusia a buscar con tanta ferocidad el control de puertos como Tobruk en Libia, con la esperanza de establecer allí un nuevo Tartus que le proporcione la autonomía necesaria para operar sin depender de remolcadores de emergencia. La estrategia de Rusia en el Mediterráneo es, en esencia, una fábrica de inestabilidad. Al controlar o influir decisivamente en los gobiernos de la ribera sur y del Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, Moscú ha logrado crear un motor que genera problemas que Europa no sabe gestionar de forma unificada. El fomento de golpes de Estado en el Sahel entre 2020 y 2023 no fue una casualidad, sino parte de un plan para romper los lazos de esos países con Occidente. Al destruir esta relación, Rusia abre las compuertas a una inestabilidad que se proyecta hacia el Mediterráneo en forma de crisis migratorias, tráfico de drogas y terrorismo. Esta inestabilidad no es un efecto secundario, sino el producto deseado. Rusia sabe que estos problemas agitan las bases electorales europeas, fomentan el auge de partidos extremistas y, en última instancia, dividen a las naciones de la Unión Europea, mientras los países del sur, como España, Italia o Grecia, reclaman que los recursos se centren en el flanco sur para contener estas amenazas híbridas. Los países nórdicos y del este de Europa insisten en que la prioridad absoluta debe ser el frente ucraniano. Esta dicotomía es la victoria estratégica de Rusia: obligar a la OTAN a pelearse consigo misma sobre dónde debe mirar. Las capacidades de inteligencia rusas también juegan un papel fundamental en este teatro de operaciones. El buque de espionaje Víctor Leonov, detectado repetidamente por la Armada Española, actúa como un nodo de recolección de datos sobre los movimientos de las fuerzas de la OTAN, permitiendo que la aviación y la flota rusa se posicionen de manera óptima para sus maniobras de provocación. La combinación de barcos de suministro, inteligencia y combate crea una red que, aunque delgada en comparación con la hegemonía estadounidense de antaño, es lo suficientemente ágil como para proyectar una imagen de poder que supera sus capacidades reales. Rusia no necesita una flota comparable a la Sexta Flota para ser una amenaza. Solo necesita ser capaz de infligir un daño inaceptable en puntos clave y mantener a Europa en un estado de alerta permanente. Mirando hacia el futuro inmediato de 2026, la situación no muestra signos de desescalada. La doctrina marítima rusa de 2022 ha dejado claro que el Mediterráneo es ahora un área importante, y la actividad en Libia sugiere que Moscú está instalando una presencia a largo plazo. La restauración de bases aéreas y la construcción de búnkeres de municiones indican que la aviación rusa planea utilizar el norte de África como su nueva plataforma de proyección continental. Esto sitúa a Europa en una posición incómoda de tener que defenderse en 360 grados. La amenaza ya no viene solo de los bosques de Bielorrusia o las llanuras del Donbass, sino que vuela desde las costas de Libia y navega bajo las aguas del estrecho de Gibraltar. La respuesta de las organizaciones internacionales ha sido, hasta ahora, reactiva. La división interna en la UE y la OTAN sobre cómo abordar este segundo frente es exactamente lo que el Kremlin busca explotar. Para Rusia, el Mediterráneo es el lugar donde puede ganar la guerra de Ucrania sin estar en Ucrania, desgastando la voluntad política europea y creando crisis sociales que obliguen a los gobiernos occidentales a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. La militarización del Sahel y su conexión con los puertos libios representan un desafío existencial para la seguridad colectiva de Europa. Si Rusia logra consolidar su red de bases aéreas y navales en Libia y Argelia, el Mediterráneo dejará de ser una barrera para convertirse en un puente para la inestabilidad. Las maniobras de las fuerzas aéreas y navales rusas en el Mediterráneo son la manifestación física de una estrategia de gran calado que busca reequilibrar las capacidades globales a favor de Moscú. A través de la tecnología de misiles hipersónicos, el sigilo de sus submarinos y la ocupación estratégica de bases aéreas en el norte de África, Rusia ha logrado convertir un mar que una vez fue el Mare Nostrum romano en un teatro de operaciones de alta intensidad. La preocupación europea está más que justificada. No se trata solo de barcos y aviones, sino de una guerra híbrida que utiliza el espacio aéreo y marítimo para proyectar un caos que amenaza con resquebrajar los cimientos de la unidad europea.
El desafío para la OTAN y la Unión Europea en los próximos meses será encontrar la forma de responder a esta amenaza en el flanco sur sin descuidar el este, entendiendo que ambos frentes son, en realidad, dos caras de la misma moneda revisionista con la que Rusia pretende pagar su regreso al centro de la escena mundial. La vigilancia debe ser total, porque en este segundo frente, el silencio del Mediterráneo puede ser el preludio de una tormenta que Europa no puede permitirse ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.